Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con las sociedades conyugales, pues con la relación de pareja, la relación legal, con ese documento que se firma al iniciar una relación conyugal. ¿De qué estamos hablando? Vean ustedes, aquí está el tema. ¿Qué tipo de divorcio te conviene más? ¿Y quién va a desarrollar este tema? Bueno, pues aquí en Carpe Diem nos sentimos muy contentos de que esté con nosotros un colaborador ya de hace mucho tiempo de Cadena Sur, colaborador con su espacio Análisis Jurídico en el noticiero de mi compañero Evaristo Torres Ocampo. ¿Quién es? Pues él es licenciado en Derecho por la UAM, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es también maestro en Derecho Constitucional. Fundó las firmas Servicios Integrales de Asesoría Jurídica y Abogados de Morelos. También forma parte y fundador de la Universidad Tecnológica de Morelos. Y está aquí con nosotros y le damos la bienvenida al licenciado Jesús Díaz Dircio. Licenciado Jesús, bienvenido a Carpe Diem. Gracias, muy amable. Oye, Jesús, pues este tema del que tú tienes tanta experiencia y conoces tanto sobre el divorcio, eh, la pregunta aquí muy sugerente, ¿qué tipo de divorcio te conviene más? A lo mejor cuando hablamos, híjole, ¿cuál me conviene más? Si verdaderamente estamos hablando en términos de conveniencia, pero ¿qué te parece si nos hablas sobre cuántos tipos de divorcio existen y ya posteriormente pues nos dices las características de cada uno y en el segundo bloque estaremos hablando como las ventajas y las desventajas de cada uno. Adelante, Jesús. Claro que sí, es importante este tema, sobre todo para poder poner fin a las relaciones matrimoniales en las que mucha gente se ha visto pues ya con la decisión de esto. Antes de desarrollarte el número de divorcios o el tipo de divorcio que contempla nuestra legislación en el estado de Morelos, sería importante hablar también de un tema que actualmente ha modificado muchas normas y que ha permitido que en la actualidad los divorcios también se vean afectados o modificados en razón de las necesidades de las personas. Hablamos de un principio que ha manejado en diferentes materias que se llama libre desarrollo de la personalidad. Esto implica que las personas puedan hacer con su vida lo que deseen. En ese sentido, ese ha sido el principio que ha vuelto o ha generado una evolución en el sistema judicial, tratándose de la materia de divorcio, ha generado evolución en los trámites que se deben desarrollar en estos. Esto lo menciono porque comúnmente muchas de las personas que han estado involucradas en una cuestión de divorcio, pues se han visto sujetas a un procedimiento que en la actualidad se ha modificado. Entonces, ese tema para los que ya se han divorciado, pues va a ser algo que no se aplicó al momento que ellos se divorciaron. Es decir, por decirte algo así rápidamente, anteriormente existía el divorcio necesario, ahora actualmente es el divorcio incausado. En el divorcio Incausado. necesario se manejaba causales de culpa, quién era el responsable de ese divorcio y se tenía que acreditar en juicio. Actualmente ya no. Actualmente el libre desarrollo de la personalidad permite que la simple manifestación de la persona sirva para poder conceder esa separación. Entonces, partiendo de esa introducción, ya tomamos o retomamos el tema en relación al número de divorcios que hay o los tipos de divorcios que hay en la legislación del estado de Morelos. Este tipo de tipos de divorcio tienen su origen o están contemplados en el artículo 174 del Código Familiar y contempla tres tipos. Uno de ellos es el divorcio incausado,
Ujú. que actualmente se ha hablado mucho de ello porque dejó de existir el divorcio necesario y el incausado es el que de alguna forma sustituyó ese procedimiento. Y otro de ellos es el divorcio voluntario, que desde luego ese ha sido conocido, puesto que parte de la voluntad expresa de las personas en el sentido de estar de acuerdo de comunidad. En el divorcio incausado solamente se requiere que uno de ellos tenga el deseo de hacerlo. Y hay otro divorcio también que dentro de las reformas del 2016, el 30 de noviembre del 2016, se especificó con mayores oportunidades, que se llama divorcio administrativo. Ya en la etapa en la que señalaremos cuál es el que más les conviene, podrían adaptarlo a sus circunstancias. Pero para que conozcan sobre los requisitos de cada uno de estos, empezaremos con el divorcio administrativo, que es el que Adelante. de alguna forma ha llamado la atención porque los gobiernos municipales o propio Estado ha generado jornadas de divorcio y la gente a veces desconoce qué tan benéfico pudiera ser este. Entonces, ese divorcio administrativo, que es el que contempla el código como una forma de extinguir el matrimonio, consiste principalmente en la comparecencia de los cónyuges ante el registro civil donde adquirieron su matrimonio o incluso en el que fue el registro civil en el que se encuentre su último domicilio conyugal. También ese trámite también se puede realizar ante el notario. Eso es lo innovador de este procedimiento, que puede ser ante una notaría. Pero las características de es muy importante que se entienda que ese tipo de divorcios solamente operan o proceden si no se tienen obligaciones con hijos menores de edad o que sus hijos ya hayan cumplido más de 25 años y no dependan económicamente de sus padres, ya que en muchos de los casos pues hay hijos que por alguna incapacidad siempre van a depender de sus padres, pero en este divorcio en particular requiere de que sean los cónyuges libres de esa obligación de mantener a menores de edad o tener la obligación de sostener a menores de edad y que si de tener hijos, estos rebasen los 25 años y no sean dependientes económicos. Es uno de los requisitos principales para que el divorcio administrativo proceda. Otro de los requisitos es de que no se encuentre embarazada o en estado de gravidez la cónyuge mujer, que se tiene que acreditar a través de una constancia o certificado médico que no se encuentra en estado de gravidez y principalmente como uno de los requisitos principales es que la sociedad conyugal haya quedado disipada, que no o se hayan casado por bienes separados o que la sociedad que se conformó sea liquidada, ya sea en el momento de la diligencia a través del notario, porque el registro civil solamente exige que le acredites que ya la disolviste, la sociedad, que ya se concluyó en cuanto a los bienes que se adquirió el matrimonio y de qué forma estos ya quedaron liquidados y de esta manera entonces procedería el divorcio incausado. Tiene una serie de requisitos que se deben realizar dependiendo sea el caso, si se tramitan ante el registro civil o si se tramitan ante el notario. Si se celebra ante el registro civil, pues tendrán que hacer su solicitud por escrito, compareciendo ambos cónyuges. El mismo registro civil tendrá que solicitar la información que he mencionado a través de las constancias, principalmente el acta de matrimonio. Si existen hijos mayores de 25 años que ya no son dependientes económicos, puedes acreditar que con las actas de nacimiento de ellos, o en su defecto, si no hubo hijos, manifestarlo bajo protesta de decir verdad. Este, en esta parte se hace la solicitud ante el registro civil, acreditando también con constancia de que no se encuentra en estado de gravidez o embarazada la cónyuge mujer. Y el registro civil le dará entrada a la petición radicando la solicitud y convocándolos para que en un periodo de 15 días ratifiquen los cónyuges su petición de divorcio administrativo. Este divorcio administrativo procederá si se cumpliera con esos requisitos. En caso de que no suceda así, pues se entiende que lo que va a suceder es de que se niegue el registro de ese divorcio eso genera agilidad en un trámite cuando las personas están en esas condiciones.
Ante el notario, de alguna manera, los requisitos vierten el mismo procedimiento, pero ahí el periodo en el que se va a hacer la ratificación de las firmas, pues es al momento o al mismo instante que el notario hace la escritura, dado que al dar fe de que se encuentran presentes las personas y que tiene que señalar en el acta signos inequívocos de identidad, pues puede celebrarse ese divorcio, en el que el notario, en un periodo de 3 días después de haber firmado ese divorcio, puede o debe demandar la solicitud al registro civil en el que está asentado ese matrimonio, para que se haga la anotación marginal de que ya han quedado divorciados. Algo muy interesante en este tipo de procedimientos dentro de la notaría es de que ellos tienen las facultades también de disolver la sociedad conyugal. No así el registro civil. El registro civil hay que acreditarle que ya se disolvió ante un juzgado o ante el propio notario. Pero ante la notaría el divorcio el divorcio administrativo puede en ese instante a su vez disolver la sociedad conyugal ante el propio notario en las condiciones que exige el código familiar y procesal familiar, para que se reúnan los requisitos de disolución de la sociedad conyugal y proceda el divorcio. También es algo muy importante saber que en el divorcio administrativo no debe haber obligaciones entre los cónyuges, es decir, no puede convenirse pensiones alimenticias entre ellos, puesto que en ese tipo de divorcios lo que se pretende es que no haya ninguna obligación dentro de lo que se está disolviendo que quede sujeta a una controversia. Entonces, el propósito del divorcio administrativo es de que se pueda de otorgar sin obligaciones pendientes que puedan resolver o se deban resolver a través de una controversia, porque eso impediría ese divorcio. Y desde luego, si se acreditara o en la solicitud que se hizo de divorcio que hay obligaciones de los hijos, o que la mujer se encuentra en estado de gravidez, o que la sociedad no se ha liquidado, pues resultaría improcedente y el propio registro civil tendría que negar ese procedimiento. Muy bien. Eso a grandes rasgos es lo que conlleva el divorcio administrativo. Muy bien. Ese es uno de los que contempla la legislación del Estado para poder lograr ese fin de la disolución del matrimonio. Otro de los divorcios que podría ser el voluntario, como su propio nombre lo señala, es parte de la voluntad de las personas de expresar su deseo de divorciarse de manera conjunta, ya que si uno de ellos no estuviera de acuerdo en divorciarse, pues sería imposible que el divorcio voluntario procediera. Pero las características de es que es estrictamente frente al juez de lo familiar, es un procedimiento que se va a seguir sobre el juicio de orden familiar, y ahí la característica de es que se debe presentar un convenio en el que los cónyuges expongan la causa de ese divorcio. En este convenio se tendrá que considerar la persona que va a cuidar a los hijos, la pensión alimenticia, la garantía de esta pensión alimenticia, la disolución de la sociedad conyugal y todos los requisitos, entre ellos la pensión entre cónyuges. Todos esos requisitos tendrán que contemplarse en el convenio de divorcio para que el divorcio proceda. Entonces el juzgado recibirá su solicitud y señalará una audiencia de aveniencia para hablar sobre los términos del convenio y decidir si procede. Por otro lado, pues estaremos hablando del divorcio incausado, que la exigencia principal es de que se actúe ante un juez de lo familiar, pero a expresar la voluntad del deseo de terminar el matrimonio sin expresar la causa, simplemente el deseo. Pero ahí se permite que en la solicitud se agregue un convenio que llene los requisitos del divorcio voluntario, para que si el cónyuge que está siendo emplazado desea divorciarse, lo admita y se mute el divorcio, se cambie de incausado a voluntario y rápidamente se concluya Hasta aquí llevamos el tiempo que me has mencionado. No sé si quieres que me pueda explayarme un poco más. Jesús, muchas gracias. Entonces nos queda claro que son 3 tipos de divorcio: administrativo, voluntario e incausado. Amigos de Cadena Sur, pues tenemos al abogado Jesús Díaz Dircio, quien nos está hablando de los tipos de divorcios
que existen en el Código del Estado de Morelos. Y bueno, pues ustedes ahí tienen el tema del Carpe Diem de esta noche. ¿Qué tipo de divorcio te conviene más? Y bueno, pues vamos a hacer una pausa y le vamos a pedir al abogado que en el segundo bloque nos hable sobre las ventajas y desventajas de cada uno de estos tres tipos de divorcios. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Elige lo mejor para tu futuro. Conoce la propuesta educativa del Centro de Estudios Universitarios Morelos. Te esperamos en Boulevard 17 de Abril, número 1, en la Colonia Los Pilares de Jojutla, Morelos. O pide informes al 734-34-411-54. Inscripciones abiertas. Forma parte de la comunidad CEUM. Amigos de Cadena Sur, seguimos aquí en Carpe Diem en esta noche y aquí está el tema que el licenciado en Derecho Jesús Díaz Dircio está desarrollando para todos nosotros. ¿Qué tipo de divorcio te conviene más? En el primer bloque, el abogado ya nos habló de los tres tipos de divorcios que existen en el Código del Estado de Morelos, pero ahora lo más importante, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos? ¿Qué tiempo se lleva el proceso de divorcio de cada uno? ¿En qué se deben de fijar aquellas personas que desean divorciarse para lograr pues que la elección que tengan o que les convenga o que necesiten sea la mejor opción? Jesús, ahora sí, háblanos por favor sobre qué tipo de divorcio les convienen más a todos los seguidores de Cadena Sur y particularmente a los que siguen Carpe Diem. Sí, claro, en ese sentido tendríamos que observar cada caso en concreto, pero en lo general, comúnmente las parejas empiezan sus diálogos sobre la intención de divorciarse y por alguna causa no acuerdan o afinan bien un convenio o unos términos y constantemente se mantienen en dificultades, inclusive que van agravando su relación y dentro del domicilio conyugal pues se van generando otro tipo de conflictos. En muchas ocasiones en esas circunstancias lo que más conviene pues antes de enfrentar un procedimiento legal es afinar sus intenciones con personas que pudieran intervenir como mediadores, que comúnmente son los terapeutas o psicólogos que tienen cierta habilidad para hacer que las personas acuerden unos términos en los que pueden resolver su situación sentimental. Dado que una vez que ya se inicia con el proceso de divorcio y se concede, ya no hay oportunidad de retrotraerlo. Ya el divorcio concedido ya no se puede disolver, tendrían que volver a generar una nueva relación. Y a veces hay circunstancias que no quedan muy claras entre los cónyuges para llegar a esa meta. Cuando existen ese tipo de decisiones y el cónyuge ya está convencido de que se quiere divorciar mientras que el otro posiblemente no, pues lo que más se recomienda es acudir al divorcio incausado, que tiene como propósito conseguir ese divorcio ante la libertad que tiene uno de los cónyuges de decidir por sí mismo. Es decir, si quiere lograr su libertad aún a pesar de lo que el otro pudiera estar o no de acuerdo, pues el divorcio incausado sería la forma, dado que este es el que principalmente pone en funcionamiento el desarrollo libre de la personalidad o el libre desarrollo de la personalidad, que permite que con la manifestación expresa de uno de los cónyuges se dé por concluido ese matrimonio. Este mismo procedimiento te permite dar otro tipo de oportunidades. Si ya lo habían hablado como matrimonio para llegar a un punto de conciliación, pero por la cerrazón de uno de ellos no se ha concretado, el iniciar el divorcio incausado le permite remitirle al otro un convenio que reúne los requisitos del divorcio voluntario para que si está de acuerdo
pues acudan ante el juzgado y soliciten apegarse a ese convenio. Entonces, la oportunidad del divorcio incausado es de que desde el momento que inicia, le comunican al contrario al cónyuge que no puso en funcionamiento al tribunal, que ya se le está demandando el divorcio y que hay un convenio si él quiere aceptarlo, y este convenio pondría fin sin pleitos y sin ninguna dificultad, puesto que ahí se consideraría quién se quedará con los hijos, cuál es el monto de la pensión, cómo se garantizará la pensión, si hay sociedad conyugal, cómo se va a liquidar esta. Pero para el caso de que no aceptara el cónyuge, contrario al que fue emplazado para que aceptara el divorcio, tiene a su vez el derecho de remitir una contrapropuesta. Y eso permite que de manera judicial se comuniquen en dos momentos para que se decida si los convenios se pueden conjuntar, dado que en la audiencia que el juez convoca se puede discutir o modificar las causas y hacer que el convenio prevalezca. Pero puede ser el caso de que, aún ya estando con el juez, ninguno de los dos esté de acuerdo en sujetarse a las cláusulas de ese convenio. Entonces el juez ahí tendrá la obligación de inmediatamente resolver el divorcio y salir los cónyuges divorciados instantáneamente. Una vez que eso sucede, pues adquieren la libertad para nuevamente contraer nupcias. Pero ahí entendemos que pudieran existir controversias sobre alimentos, sobre custodias, sobre sociedades. Y ahí la ley permite que se pueda continuar esas controversias o esos pleitos a través de incidentes, que son demandas que parten del divorcio, pero que se manejan solamente cuestiones accesorias, es decir, los puros alimentos con la custodia a la sociedad conyugal por separado. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que quedan divorciados inmediatamente. Eso es una gran ventaja para la mayoría de las personas, o la mayoría de las personas que han intentado comunicarse con su pareja para tratar de llegar a un acuerdo voluntario, y se niega. Pues el divorcio incausado te da la oportunidad de que eso inmediatamente se dé curso y pudiera estar concluido en un periodo de 30 días. Desde luego, ahorita con la pandemia, los tribunales están saturados de trabajo, llevando un ritmo de actividad muy lento, y eso hace que las audiencias se den a 2 o 3 meses, pero es una circunstancia que se está viviendo a raíz de la pandemia o la emergencia sanitaria. No es así comúnmente, porque incluso ese tipo de divorcios podría quedar dentro de los términos concluido en un periodo de 15 días, días hábiles, en el que pudiera ser muy rápido. Por eso se denomina matrimonio express, por lo rápido que es esto. Y pero pues en la práctica podemos hablar o considerar 30 días, y ahorita con la pandemia, pues sí es necesario que se tenga la paciencia en caso de esos trámites, porque no se va a resolver tan rápido. Eso es digamos que el divorcio más completo en este momento, y el que le conviene a la mayoría de las personas que pues no han podido concretar un convenio y que su deseo de ya divorciarse es inmediato, ya no tienen deseos de seguir esperando alguna causa. Entonces esa es la vía. Porque de lo contrario, cuando las personas están en comunión y armonía y deciden divorciarse sin ninguna controversia, ya han considerado qué va a pasar con sus hijos y cómo van a responder con los alimentos, qué van a hacer con los bienes que ellos adquirieron en el matrimonio, pues se entiende claramente que ante esa voluntad, pues solamente es concretarse, y sería el divorcio voluntario. En el divorcio voluntario, sí, sin necesidad de exponer una controversia, porque se entiende que los cónyuges van preparados a la firma de ese divorcio voluntario, y el juzgado no se va a oponer a ello. Desde luego les va a hablar de la importancia de la familia, de la importancia de mantener el matrimonio unido, de los derechos de cada uno de los miembros de los miembros del matrimonio, de la familia, y con esto reconsiderar su decisión. Pero si ellos ya llevan una decisión firme, pues se firmará el convenio de divorcio voluntario y se tendrá por concluido en ese instante, bajo las normas que ellos mismos expusieron. Ahí tenemos la gran ventaja de que las condiciones del divorcio las exponen o las estipulan los propios cónyuges. Por decirte algo, en un convenio de divorcio voluntario, si un cónyuge le quiere proporcionar pensión alimenticia al otro cónyuge, la ley no se lo impide, siempre que sea posible que él vaya a cumplir. Si de repente existe un perjuicio en esa decisión, el Ministerio Público inclusive puede observar y hacer alguna manifestación para que se reconsidere si lo que el cónyuge está ofreciendo puede realizarlo. Entonces ahí
hay una gran ventaja que entre los dos cónyuges pudieran pactar las condiciones de ese divorcio en los que nadie les va a impedir que estipulen cláusulas que ellos mismos están deseando realizar, ¿no? Porque en la misma sociedad conyugal que se pudiera estar liquidando, podría existir más ventajas de uno o del otro, pero si ellos sí lo aceptan, pues se consideraría eso. No así en materia de divorcio incausado, porque en el divorcio incausado se entiende que hubo un desacuerdo y se tendrá que ventilar un juicio propio para disolver esa sociedad, para fijar esa pensión o para la custodia de los niños. La pensión entre los cónyuges es un tema recurrente que en la actualidad ha sido causa para que el divorcio voluntario no se dé. Incluso hay un nuevo tema que es importante que la gente conozca, se llama equilibrio económico entre los cónyuges, y que en la actualidad se estudia cuando la separación se da, pues que los cónyuges estén en la misma posibilidad económica. Eso lleva a una controversia porque cuando no hay voluntad de las partes de celebrar un convenio en el que se diga de qué forma se van a liquidar los bienes que se hicieron de riqueza dentro del matrimonio, pues en el voluntario ya no procedería y en el necesario o en el incausado, perdón, se tendría que hacer mediante controversia. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro, y lo que más constantemente sucede entre los cónyuges es ese tipo de desavenencias en cuanto a las cantidades de pensión alimenticia de los hijos, en cuanto a los bienes que se adquieren de riqueza en el matrimonio, el desequilibrio económico en el que los cónyuges quedan cuando uno trata de ocultar más los bienes en su favor para que el otro no pueda disponer de ellos. El hecho de que anteriormente en la ley se establecía que en el divorcio los cónyuges tenían la posibilidad económica de trabajar y hacerse de sus propios sustentos, pues ya no habría pensión entre ellos. Sin embargo, en la reforma se ha considerado actualmente una compensación entre los cónyuges cuando uno de los cónyuges queda con una posibilidad económica mayor que el otro. Entonces, ya ahora se maneja mucho el equilibrio económico y ese se da mediante incidente a través de los juicios de divorcio incausado. Y en el voluntario, pues las dos partes lo expresan y se entiende, satisfechos con la decisión que han tomado. Entonces, en ese sentido, tratando de acoplar los divorcios para la gente que comúnmente enfrenta esto, lo más recomendable pues es el divorcio incausado, que te da la oportunidad de inmediatamente adquirir tu libertad. Una vez que has ejecutado esa sentencia, inmediatamente te puedes casar. Anteriormente, eso es lo que también impedía que en los divorcios la gente tenía que esperar un periodo para poderse volver a contraer matrimonio. En la actualidad ya no, en la actualidad una vez causada ejecutoria la sentencia, inmediatamente se pueden casar. Entonces, para las personas que tienen urgencia de concluir su matrimonio por alguna otra relación sentimental que pudieran iniciar, que es la libertad que ellos tienen, pudieran optar por el divorcio incausado, porque le da inmediatamente una oportunidad como ello. Y el divorcio voluntario siempre que su cónyuge o su pareja esté en la mejor disposición de firmar un convenio y en los términos que ambos estén de acuerdo. Eso por cuanto a pues, las diferencias que comúnmente se suscitan dentro del seno familiar. El divorcio administrativo, pues como su propio nombre lo dice, esto ya debería ser más rápido de alguna forma, pero no es así en razón de que el mismo código marca un periodo para que el mismo registro civil actúe y eso hace que casi se empareje en razón de lo que dice el divorcio incausado. Por lo tanto, pues ahí es recomendable cuando existen apoyos de gobierno en el que te permiten que el divorcio se dé de forma gratuita o a través de condonación de impuestos o alguna forma que genere que el divorcio no sea tan caro. Entonces ahí conviene el divorcio administrativo porque la gente no va a gastar tanto únicamente, pero los conflictos que se tienen entre cónyuges no se pueden ventilar ahí. Entonces esa razón se da solamente para los que pues tienen todos los requisitos que he mencionado anteriormente y quieren que el costo del divorcio les sea económico. Más o menos en el tiempo que me has comentado, creo que hemos podido abarcar lo más que se puede, es muy extenso el tema. Muy bien. Oye Jesús, más allá de que vamos a dejar aquí tu tarjeta de presentación con tus contactos ahí donde la gente te pueda pues pedir asesoría y todo ello, le vamos a pedir a todos los seguidores de Carpe Diem que ven el programa que pongan ahí en la sección de mensajes las dudas que puedan tener
Vamos a canalizártelas para que nos hagas favor de responderlas. Pero aquí una pregunta, bueno, más bien dos. Una, ¿se necesita siempre la asesoría, la guía de una persona experta como tú, por un lado, y por el otro, varían los costos de los divorcios en función de cuál es el tipo? Sí, desde luego. Para poner en funcionamiento un órgano jurisdiccional, un juzgado familiar, que es el que resuelve el divorcio incausado y el divorcio voluntario, se requiere necesariamente de un abogado. En el divorcio voluntario, el mismo abogado puede ser abogado de los dos, porque no se discute en relación a ninguna controversia. Ya van convencidos de resolverlo. En el divorcio incausado, cada cónyuge tendrá el derecho de tener su propio asesor o su propio abogado. Pero lo importante de eso es que se sepa que solamente con un abogado se puede poner en funcionamiento ese órgano jurisdiccional, ese juzgado familiar, y resultaría imposible pues que la gente por su propia cuenta hiciera esos trámites. El Estado está obligado a garantizarte la administración de justicia a través de un abogado que te puede poner gratuito, pero esto en razón de las dependencias públicas que lo conceden, pero a su vez la persona tiene el derecho de contratar los servicios de un abogado, sobre todo si lo que quiere es defender sus derechos. Ahí es donde de alguna forma queda la respuesta en la pregunta. Y por otro lado, respecto a la segunda pregunta, que son los costos del servicio, sí es importante que la gente considere que dependiendo lo que se esté peleando, dependiendo del tiempo que el abogado va a invertir a la solución de ese conflicto, pues va a generar el monto de sus honorarios. Muchas veces los clientes buscan la oportunidad de que el abogado les garantice que con una cantidad se puedan divorciar. Sin embargo, dentro de un conflicto en el que va a haber pleitos sobre custodias, pensiones, liquidación de sociedad conyugal o patrimonios que se van a rescatar o a discutir o a disipar, pues se entiende que el esfuerzo del abogado debe ser en base al tiempo que él invierte a ese tipo de conflictos, y es eso lo que marca muchas veces el monto, que sí se eleva de acuerdo a cada una de los conflictos en particular y a las necesidades que tiene No hay un costo general. Comúnmente existen ofertas de abogados que te permiten estipular que con esa cantidad te va a divorciar, pero en la primera acción que encuentran controversia y no pueden resolverla, al mismo abogado a veces no le conviene llevar el caso hasta el final, y a veces hay la diferencia por la que a veces la gente pues piensa mal de los abogados. La verdad es que lo primero que se debe pensar es de que si su conflicto lleva como consecuencia un debate entre patrimonio, pues obviamente el asunto puede volverse caro en razón de lo que se va a recuperar, en razón de qué es lo que tú pretendes en cuanto a la cuestión económica, dado que si se te defiende adecuadamente, la pensión puede quedar en una cantidad que satisfaga realmente las necesidades, porque si no hubo una adecuada defensa, podría quedar en un monto en el que no le convenga al cónyuge. Entonces, ahí, en cuanto a los montos, debe ser comprensible el hecho de que depende de la actividad que el abogado va a realizar en beneficio de su cliente, el tiempo que le va a invertir y las circunstancias de cada caso en concreto. No hay un monto específico, puesto que una cantidad que se pudiera garantizar en un juicio, pues no garantiza que el abogado pueda realizar todos los trámites hasta el final, si cada vez que intenta algo, el contrario le responde con una conducta controversial, pues debe atenderlo en particular cada caso, y ahí es donde la situación se sale de proporcionales. Pero si hay una actividad rápida por cuanto a la voluntad de los cónyuges, pues desde luego que hay una facilidad para el abogado, y el costo pudiera ser más económico. Jesús Díaz Dircio, licenciado en Derecho, maestro en Derecho Constitucional. Mis compañeros de producción, Paula Loza y Bruno Jiménez, mis compañeros Janet Basurto, Oscar Davis, tu servidor, todos bajo la coordinación general de Evaristo Torres Ocampo, queremos agradecerte el que estés con nosotros aquí en Carpe Diem, dándonos esta información tan valiosa, tan importante para aquellas personas que quieren disolver su relación conyugal. ¿Cuál sería el mensaje final con el que te despides en esta noche aquí en Carpe Diem, Jesús?
Sí, el mensaje es que las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad y si su deseo es no mantener un matrimonio, el hecho de sostenerlo a veces genera mayores conflictos, no solamente en sus derechos en particular, sino hasta su propia salud. Entonces, no expongamos nuestra salud a un conflicto, a un estrés que a veces se debe resolver con la simple decisión de aceptar que uno tiene el derecho de ser libre. Carpe diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.